Hay leyendas urbanas que deberían quedarse donde están, enterradas. Nunca pensé que una leyenda de mi escuela fuera real, hasta que alguien decidió excavar. En mi tiempo como estudiante de la preparatoria Venustiano Carranza, escuché la historia de un alumno que supuestamente se ahogó en la alberca, pero siempre fue un rumor más, algo que todos repetían pero que nadie tomaba en serio. Hasta que en enero de 2025 dejó de serlo. En Facebook comenzó a circular la publicación de un exalumno. Mostraba un recorte de periódico de 1977. En él se informaba la muerte de Alejandro Valdés, de 16 años, encontrado en el fondo de la alberca de la escuela. Pero lo que llamó la atención no fue la muerte, sino más bien los detalles. Se mencionaba que lo encontraron con sangre en los oídos y un fuerte golpe en la cabeza. Nunca se explicó si fue un accidente o si había alguien más involucrado. Y lo peor fue entender que no era una historia inventada. Pero esa no es la historia que me preocupa. Hay otra, de la que casi nadie habla. En 2004, un estudiante llamado Josué Alfaro fue reportado por sus papás como desaparecido. Tenía autismo, aunque en ese entonces nadie lo llamaba así. Solamente decías que era una persona rara o peculiar. Algunos aseguraban haberlo visto después, vagando por las calles de Torreón todavía con el uniforme puesto. Otros decían que nunca salió de la escuela. Años después, cuando volvió a hablarse del caso del alumno ahogado, el tema salió en una reunión de compañeros de la universidad, y cuando comentábamos sobre las leyendas en las escuelas, uno de ellos se quedó en silencio más tiempo de lo normal, y luego dijo que él había estado en la misma prepa y en el mismo salón que Josué. Nos contó algo que, según él, nunca debió haber guardado. Dijo que los papás de Josué habían ido a buscar información al día siguiente de su desaparición. Preguntaron, insistieron, y nadie les dijo nada. Y en los días siguientes, los rumores comenzaron en la escuela. Alguien dijo haber visto a Josué en la parte trasera de la escuela, donde había un terreno vacío. Era invierno, turno de la tarde, así que para las 7 y por la falta de alumbrado ya no se veía nada. Quien reconoció a Josué lo hizo por la forma peculiar en la que se movía. Dijeron que no estaba solo. Había 2 personas con él. No parecía una pelea, parecía otra cosa. Después de eso, el rumor cambió. Ya no decían que se había ido, decían que lo habían enterrado ahí mismo. Cuando terminó de hablar, todos teníamos la misma duda. ¿Por qué nadie dijo nada? Él solo se encogió de hombros y dijo: ya sabes cómo éramos. Y no volvió a tocar el tema. En mi caso yo no pude olvidarlo. Días después, le conté todo a mi hijo. Ahora estudia en esa misma escuela. Y no tardó en reconocer el lugar del relato. Me dijo que a veces los castigaban mandándolos a esa zona a dar mantenimiento a algunas plantas que ahora tenían ahí. Que era un lugar al que nadie quería ir solo, que incluso ellos decían que ahí se sentía raro. No le di mayor importancia, hasta diciembre del 2025, mes en el que mi hijo y 2 de sus compañeros decidieron excavar en ese terreno. Lo hicieron como un juego, como un reto, como hacen los jóvenes cuando no creen en las consecuencias. No tardaron mucho en encontrar algo. Eran restos humanos, pero no estaban completos. Y no eran de una sola persona. Mi hijo me explicó que en cuanto se dieron cuenta, avisaron a dirección. Inmediatamente restringieron el acceso a esa zona. Pero no hubo explicaciones, no hubo reportes, no hubo noticias. Han pasado ya casi 3 meses y nadie ha dicho nada. Pero desde ese día, mi hijo cambió. Constantemente se queda mirando hacia la nada y a veces despierta en la madrugada, como si escuchara algo. La semana pasada por fin le pregunté qué fue lo que realmente encontraron. No me respondió inmediatamente. Solo me dijo algo que no he podido sacar de mi cabeza. No los enterraron para esconderlos.
Los enterraron para que no salieran. Acabas de escuchar 1977, escrito y narrado por Oscar Leal, ambientación por Jorge Leal.